Ser podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, tiempo para mi reencuentro. Empieza hoy con algunos de los analistas habituales de este abierto. Nacho Corredor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. ¿Bien el verano? Muy bien el verano, muy bien. Descansado el verano. Se te nota en el aspecto, como se le nota también a Elisa de la Nuez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? También bien, relajada. Fenomenal todo y ya de vuelta. Gonzalo Velasco, buenos días. Buenos días, a mí me han recriminado que no estoy moreno, pero es que es imposible, es estructuralmente no puede yo creo pasar. que eso de tomar el sol es algo que ha pasado ya a la historia, no se puede tomar el sol, es mejor esconderse del sol. Vamos a arrancar con una de las cuestiones polémicas de estas últimas horas y que tiene que ver con algo con lo que nosotros hemos querido poner el foco en el inicio de esta temporada, que es el genocidio de Israel en Gaza, y es el traslado, lo que está pasando en la Vuelta Ciclista a España, que se ha convertido en contenido informativo y elemento de debate, y no precisamente por el deporte, por quien gana la etapa, bueno, ni por los valores del deporte tampoco. Estos son los gritos ayer de cientos de personas en Bilbao. Israel terrorista no es precisamente la primera protesta que hemos visto en esta edición de la Vuelta, en la que participa un equipo israelí justo cuando está ocurriendo en Gaza, pero también en Cisjordania, ese asedio del ejército de Israel en todos los territorios palestinos, lo que estábamos contando en directo desde el lunes pasado en este Hoy por Hoy. Pero ayer se llegó un paso más allá en la presión. Enviado especial de la SER a esta Vuelta a España, Borja Cuadrado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Porque ayer, Borja, la organización dio por terminada la etapa antes de llegar a meta. Faltaban unos 3 kilómetros aproximadamente. Hubo incluso 3 detenidos que ya han quedado en libertad. ¿Qué pasó exactamente en esa llegada? Pues los ciclistas debían circular en 2 ocasiones por la línea de meta de Bilbao, pero ya se palpó mucha tensión en la primera llegada. Cedió la valla donde estaban los activistas palestinos y entonces se decidió que no se volviera a cruzar la línea de meta por temas de seguridad. Se neutralizó para ello la etapa. Para el director técnico de la Vuelta, Kiko García, la solución es clara. Nosotros ya les hemos transmitido nuestro sentir. Creo que ahora es el momento por parte de todas las familias implicadas de tomar una decisión y que entre todos podamos buscar una solución, que para mí solo hay una ahora mismo, que sería que el propio equipo de Israel pues se diera cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás. Hay que poner todo en la balanza y hay que valorar si podemos poner en riesgo una vuelta como la Vuelta a España, una carrera de 3 semanas, una de las 3 grandes, o preferimos seguir protegiendo a un equipo que está poniendo en riesgo todo lo demás. Anoche en el larguero también estuvo el director del equipo Israel, el español Óscar Guerrero, que no se plantea la retirada del equipo. A ver, nosotros no nos vamos a retirar, te lo digo desde ahora, no nos vamos a retirar. Voluntariamente no vamos a retirar, quiere decir, nosotros al final somos un equipo que hemos preparado muy bien la Vuelta, el año pasado lo hicimos muy bien, hemos empezado muy bien, llevamos 3 segundos puestos, un cuarto entre los 10 en la general. Así que, Ángeles, a priori, todo listo para que el equipo de Israel afronte hoy la etapa número 12 de la Vuelta. Dice la Vuelta, lo escuchábamos, Borja, que no puede hacer más que eso, que sugerirles que abandonen, y les deja la responsabilidad al equipo, a la Unión Ciclista Internacional, a la UCI, pero el equipo israelí dice que no se va. ¿Qué dice entonces la UCI, que al final es el máximo organismo del ciclismo? Emitieron anoche un comunicado en el que condenaron los incidentes sucedidos en Bilbao de una forma tibia, no citaron explícitamente al equipo de Israel y reiteraron su neutralidad política y la autonomía que tiene el deporte. José Luis López Herrón es miembro del Consejo Directivo de la UCI y contó en el larguero que el caso de Israel a nivel de la UCI no es comparable al de Rusia.
así como en su día a Rusia se le puso una sanción desde todos los estamentos, ya no solo deportivos, sino también, digamos, políticos, y se decidió expulsar o no aceptar a ningún equipo ruso. A fecha de hoy no hay ahora mismo ninguna sanción sobre Israel. Así que pendientes, Ángels, porque hay manifestaciones previstas. Hoy es la etapa cántabra, va a partir a las 2 de la tarde de Laredo, va a acabar a las 5:30 en los Corrales de Buelna. Hay manifestaciones previstas, evidentemente, como durante toda la vuelta, esas manifestaciones son pacíficas. Ayer sucedió pues lo que se vio en Bilbao, así que vamos a estar muy pendientes durante toda la mañana, porque siempre podría haber en este caso cualquier tipo de novedad. Eso te quería preguntar, Borja, porque es verdad que ayer había un número de personas más importante, había mucho movimiento de protesta en esa llegada a meta en Bilbao, pero a lo largo de todas las etapas que tú has estado ya retransmitiendo y contando para aquí, para la SER, ya ha habido, ¿no?, diferentes muestras de protesta por el genocidio israelí. Sí, lo hemos visto en diferentes casos. Yo creo que el más llamativo fue en la contrarreloj por equipos que se vivió en Figueres, porque ahí se veía a todos los ciclistas del equipo Israel rodando de forma conjunta, y a mitad de recorrido alrededor de una decena de activistas sí que irrumpieron en el centro de la carretera. No hubo, por suerte, ninguna caída, pero frenaron. A nivel deportivo también se generó ese problema, ¿no?, para el equipo Israel. Fue lo más simbólico, porque, como digo, ahí sí que iban todos los corredores de Israel juntos, y luego en otros momentos, hace 2 días, en la etapa navarra, sí que un ciclista se fue al suelo cuando aparecieron los activistas en el centro de la carretera, pero no era del equipo Israel. Por lo tanto, hay situaciones en las que ese perjuicio sí que puede influir también en el resto de deportistas. La mayoría de las manifestaciones pacíficas sí, pero también ha habido pues algún momento en el cual los ciclistas, que ayer lo confesaban en línea de meta, pues han llegado a sentir miedo. Borja, gracias. Un abrazo. Quiero añadir un elemento para entender, para que todo el mundo y nosotros mismos entendamos bien de qué estamos hablando, para evitar posibles confusiones, porque queremos explicar bien qué representa este equipo ciclista que está corriendo la Vuelta a España, qué representa ese equipo de ciclismo, o más bien quién está detrás de este equipo. Es evidente que quienes protestan ven en él una forma de blanqueamiento de Israel, pero también hemos escuchado a quienes defienden que ellos solo son deportistas. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Sí parece que hay detrás de este equipo ciertos tintes políticos, al menos por parte del propietario, porque el dueño del equipo es un sionista convencido que se ha gastado millones precisamente en eso, en intentar mejorar la imagen de Israel a través del deporte o de la música, por ejemplo. Él habla abiertamente de la guerra de la información que hay que ganar. Así es Sylvan Adams es un multimillonario aficionado al ciclismo que se ha convertido, como dices, en el gran protagonista de la limpieza de la imagen de Israel por medio del deporte. Emigró desde Canadá a Tel Aviv en 2015, ese es el año en que funda este equipo ciclista, el Israel Premier Tech, y apenas 3 años después, y según él mismo ha reconocido, gracias también a la ayuda de Netanyahu, consiguió ya que el Giro de Italia saliera desde Jerusalén para promocionar, decía entonces, un país libre y hermoso. Se ha declarado abiertamente sionista, se ha autoproclamado embajador de la imagen de Israel y tiene las ideas claras sobre cuál es su cometido. We can't afford to lose the information war any more than we can afford to lose a physical war. No podemos permitirnos perder la guerra en el terreno, como no podemos permitirnos perder la guerra de la información, decía hace unos días en la televisión israelí. Es un estratega de la opinión pública que ha financiado, por ejemplo, también en su día la presencia de Madonna en el Festival de Eurovisión en Tel Aviv en 2019, o un amistoso entre Argentina y Uruguay ese mismo año, con el que se llevó a Luis Suárez y a Leo Messi a Israel. A pesar de que hay con estos asuntos quien intenta separar deporte y política, Adams no lo hace. So we've reversed the equation in the Middle East. You know, we were a punching bag. We took Hemos dado la vuelta al escenario en Oriente Medio. Ya no somos el saco de boxeo, decía en esa intervención en la televisión, en la que calificó como operaciones estratégicas los bombardeos sobre Gaza, Líbano, Siria o Irán. Él mismo ha donado $100 millones, de hecho, a la reconstrucción de espacios dañados por los atentados de Hamás del 7 de octubre. Este es Sylvan Adams, que si bien es cierto que este equipo que tiene no lo financia directamente Netanyahu, no ha escondido públicamente su sintonía con él. Ha llegado incluso a hacer de mensajero internacional para Netanyahu. Llevó, por ejemplo, una carta enviada por el primer ministro hebreo al Papa Francisco hace unos años y la llevó Sylvan Adams en persona. Antonio, gracias. Hasta luego. Desde que escuchar a nuestros analistas sobre esta cuestión, yo quiero recuperar unas palabras que nos decía, estábamos en Jerusalén el martes haciendo este programa en directo y hablábamos con un activista israelí por los derechos humanos, con Meir Margalit, y yo le preguntaba por la inacción de la comunidad internacional, por la tibieza, por la parálisis de la Unión Europea, y él me decía, sí,
vale, las sanciones son importantes, la actuación de la comunidad internacional son importantes. Dice, me va a permitir usted que a lo mejor peque de frívolo, pero es que hace mucho daño y no contribuye en nada que Israel esté presente en acontecimientos deportivos, en acontecimientos musicales. No es tarde todavía. Y este es el momento para que Europa haga algo concreto. Y aunque resulte un poco infantil lo que voy a decir, no permitan que Israel intervenga en el Eurovisión. No permiten que Israel juegue en la Eurolist de básquet. Esas cosas van a influir mucho más que las sanciones económicas que pueda hacer uno que otro país. Hay que atacar a Israel por el bolsillo y por estas cuestiones simbólicas. Le añadía algo más, también decía, mientras los israelíes puedan seguir viajando, seguir haciendo turismo, llevando una vida completamente normal, salir de su país y estar de visita en otros, ellos mismos no entenderán la dimensión. Es decir, que estas cosas simbólicas son las que realmente pueden dañar a Israel. Gonzalo, ¿qué te parece? Bueno, me parece absolutamente necesario que este tipo, primero, de protestas civiles ocurran y proliferen. Me parece de celebrar, me admira, incluso me emociona un poco ver lo que ocurrió ayer en Bilbao, por parte además de una sociedad civil vasca que ama el ciclismo, que está muy unida por el ciclismo, y ese tejido cívico muchas veces es el caldo de cultivo y la mejor condición de posibilidad de manifestaciones sociales y políticas, de protestas ante injusticias, que son fundamentales en una sociedad democrática. Esto lo quiero decir también por puertas adentro, porque habrá quien diga, no, esto de las protestas ya son radicales y estas cuestiones. Es fundamental, sin esto no hay democracia, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, claro, es verdad que ya el equipo israelí está participando en la protesta, no es contra el equipo israelí solamente, es contra el genocidio en general, pero la participación de este equipo israelí agrava a la situación, más conociendo además sus fuentes de financiación. Ya está participando, es decir, la comunidad internacional llega tarde a la hora de sancionar o vetar la participación de este tipo de equipos en competiciones internacionales. Es verdad que el director de la Vuelta se ve en un compromiso ahora y por eso pide que renuncien voluntariamente. Pero es necesario que no estén, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? No solamente ya porque haya fuentes de financiación directa para el blanqueamiento del Estado de Israel en su imagen internacional, hay un vínculo indirecto o directo con Netanyahu, sino porque todos los ciudadanos del Estado de Israel están de alguna manera implicados, aunque no sean responsables directos en los que está pasando. Todos somos responsables de alguna manera de las medidas de nuestros gobiernos, aunque no nos gusten. Por eso votamos, por eso protestamos, por eso nos manifestamos, por eso hablamos con los otros para convencerles. Todos pagamos impuestos para financiar medidas, para financiar ejércitos, para financiar otras cosas. Somos parte del Estado. Los ciudadanos del Estado de Israel son parte del Estado de Israel y son parte de lo que está pasando, estén de acuerdo o no, hayan participado en el ejército o no. Igual que a Alemania y a otros les exigimos o nos parece bien que tengan una memoria acerca de algo en lo que ya muchas generaciones no participaron, el Estado de Israel va a tener que dar cuenta ética de lo que están haciendo en Gaza, que es crear un campo de exterminio. Es crear un holocausto y un genocidio. Por lo tanto, me parece que es totalmente relevante pedirles a todos, en todos los ámbitos, yo hablaba antes de la introducción del verano, de los grupos de investigación en la universidad, en todos los ámbitos, hay que romper vínculos. ¿Por qué? Porque la persona con la que estás hablando quizás, incluso puede que en algún caso esté de acuerdo contigo, pero es una manera de exigir a toda la ciudadanía del Estado de Israel que asuma su responsabilidad, su implicación en lo que está pasando. Nacho. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque empezar una temporada radiofónica de un curso político directamente desde uno de los escenarios centrales de la política internacional en Oriente Medio, en Israel, a pocos metros de Gaza, es una forma sin duda de contribuir a que la opinión pública occidental, en este caso la española, tenga muy presente lo que las instituciones democráticas del mundo están permitiendo en una parte de él, ¿no? Probablemente nuestro país es un país en el que la opinión pública es más clara y más transversal respecto a la opinión de lo que ocurre en Oriente Medio. Y probablemente también nuestras instituciones, el gobierno de España en particular, ha sido el más vocal de la Unión Europea, reconocido por la Liga Árabe directamente, siendo invitado hace unos meses a la cumbre a la que ningún otro primer ministro europeo participó, por el reconocimiento del Estado de Palestina, al que se ha sumado Francia y al que luego además pues los laboristas británicos también se han sumado.
La realidad es que las instituciones democráticas están fracasando en cuanto a la capacidad de condicionar las decisiones de Israel, la Unión Europea en particular. Probablemente por los complejos de Alemania, que en los años 40 el régimen nazi mató a 6 millones de judíos. Y hoy eso pesa en la política alemana, eso hoy está condicionando la política europea. La realidad es que lo que ocurra en Oriente Medio depende fundamentalmente de Donald Trump. Depende fundamentalmente de Estados Unidos. Y ante el fracaso de las instituciones que visualizan las opiniones públicas de Occidente, también la española, hemos visto, por ejemplo, hace unos días cómo de Barcelona parte una flotilla de activistas, con muchos activistas, para entregar ayuda en Gaza, dadas las dificultades. Y eso es una respuesta al fracaso de las instituciones. Tampoco parece, y el caso de la flotilla es una expresión, que el activismo esté compensando, resolviendo, avanzando, ayudando a la resolución del conflicto y sobre todo a que las instituciones tomen otra decisión. Es normal que haya manifestaciones como las que estamos viendo como consecuencia de la inacción que se visualiza y de la frustración. La realidad es que solo hay 25 democracias plenas en el mundo. España, por cierto, es una de ellas. Solo hay 25 democracias plenas en el mundo. Hay países, hay equipos, por cierto, en esa carrera, creo de Emiratos Árabes Unidos, que no responden tampoco al paradigma de lo que nosotros queremos promover en el mundo. Y probablemente este dato y lo que está pasando en Oriente Medio y lo que está haciendo Israel, en el fondo sea un síntoma de lo que estos años y los próximos años vamos a ver cada vez con más intensidad. Los demócratas cada vez vamos a ser menos, y los países que se están tomando la justicia por su mano cada vez son más. Elisa. Sí, me parece interesantísimo lo que está pasando y un poco juntando las reflexiones de mis compañeros. La primera idea es muy clara, ¿no? El simbolismo que tiene el deporte. Estaba acordándome de Sudáfrica, ¿no? Los años del apartheid, lo que hacía daño, por así decirlo, era el hecho de que no pudieran estar en competiciones internacionales y eso visibilizaba de forma muy clara que eras una especie de, o eras un estado paria, más allá del tema político. Pero sin embargo también es cierto, como bien dice Nacho, que claro, aquí hay un fracaso de la política que tiene una responsabilidad. No se han producido esas sanciones políticas y de alguna forma la sociedad civil de alguna forma intenta, ayudar o sustituirla, claro, pero claro, el tema es hasta qué punto la sociedad civil, las protestas pueden sustituir a la política. Y en esto, volviendo un poco a lo de la Vuelta, claro, el director de la Vuelta dice, oiga, es que yo no tengo motivos, digamos, de acuerdo con mi regulación para echar a este equipo, porque los motivos son políticos y son muy atendibles, pero claro, si nadie, por eso la comparación con Rusia es perfecta, es decir, no, si estamos de acuerdo en que hay que expulsar a los rusos de todas las competiciones porque políticamente esa es la actitud, aquí esto no se ha producido y por tanto me parece muy interesante de que de alguna forma se está intentando por la sociedad civil llegar a donde no llega la política, pero la sociedad civil tiene limitaciones, entre otras también, como estamos viendo, las derivadas de que claro, son protestas pacíficas, pero puedes poner en riesgo la seguridad de los jugadores. Es evidente que los jugadores, los ciclistas, perdón, son deportistas y es evidente también, como también dice Nacho, que hay otros estados que patrocinan directa o indirectamente equipos de todo tipo, equipos deportivos y que no son precisamente el colmo de la democracia, ¿no? Entonces me parece algo interesantísimo, me parece esencial que se haga porque el simbolismo es muy importante, pero llamaría la atención sobre, también no estaría mal que los políticos dieran un paso al frente y que se hicieran un poco cargo de esto, porque al final todo esto es muy importante, lo de Eurovisión, lo de los deportes, pero claro, algo más debería hacerse. Y una última cosa que sí que estoy un poco en desacuerdo con Gonzalo. Evidentemente, todos los israelíes forman parte del Estado de Israel, pero a mí me parece que este tipo de actuaciones ayuda precisamente a los israelíes que existen, que están en contra de lo que hace su gobierno, porque es una forma de decir, mira lo que nos pasa por tener un gobierno que está cometiendo clarísimamente un genocidio en Gaza. Entonces, a mí también me parece que hay que diferenciar entre aquellas personas que están a favor del gobierno y aquellos otros que están intentando, aunque sean una minoría, oponerse al gobierno, porque creo que esto les viene bien. Claro, y a los que dudan para que se manifiestan y para que toman conciencia y para que abran los ojos y ayuden a otros a abrirlos a lo que está ocurriendo allí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también contigo en que la reclamación no es seguramente la culpa o el responsable, el foco no tiene que estar en que el director de la Vuelta expulse a este equipo hoy. El foco tiene que estar en que estas manifestaciones sirvan para que en la Euroliga que empieza en un mes, el Maccabi Tel Aviv no participe. O para que en no sé qué competición
representación deportiva que haya en el Mundial, no creo que participe Israel, no son muy buenos al fútbol. Sí, pero en cualquier otra cosa haya una decisión marco, porque es verdad que son las instituciones las que tienen que tomar esta decisión. El deporte no tiene por qué ser neutral, porque una de las cosas que hay que evidenciar es que el civismo, el derecho, el respeto básico a la vida tiene que estar en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la actividad, y el deporte es fundamental en todo esto. Entonces yo creo que hay que presionar para que en el futuro esto esté ahí. Yo creo que esta actuación de la sociedad civil, en este caso de Euskadi, que me parece ejemplar, colabora a ello, contribuye a ello. En el abierto, Gonzalo Velasco, Elisa de la Nuez y Nacho Corredor, al que daré la palabra ahora, pero déjame que introduzca dos elementos más que nos van a servir también para el análisis y para el debate, porque hay algo que añade horror al horror al que estamos asistiendo, y es esa sensación de la que estábamos hablando aquí, de parálisis, de un mundo incapaz de plantarse ante lo que está pasando. Ni las instituciones políticas, ni tampoco las deportivas, lo estábamos viendo ahora, que se arrogan un espíritu, unos valores a los que después, a la hora de la verdad, no pueden responder. Había algo de eso también en el mundo del cine, que suele ser un altavoz de protesta, pero en esta ocasión había cierto silencio hasta ayer, enviada especial al Festival de Cine de Venecia. Pepa Blanes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque ayer se rompió del todo, si hubo en algún momento un silencio sepulcral, porque una película se atrevió a hablar de ese elefante en la habitación y dejó al festival, os dejó a todos en shock. Es la historia de una niña de 6 años, de hecho es una historia real, a la que Israel mató cuando llamaba para pedir ayuda a la Media Luna Roja después de que ella con su familia hubieran sido víctimas de un ataque. Sí, totalmente. La verdad es que la película nos dejó a todos conmocionados por lo que cuenta, pero también por lo bien que lo cuenta, que esto también es importante. Es la voz de Jin, de la directora Kauter Benania, aplaudida durante más de 20 minutos de ovación en el Palacio del Cine, que se llenó anoche de banderas palestinas. Y contaba la directora que, como decías, Ángels, es una historia real que ocurrió a finales de enero de 2024, que lo contamos, la de una niña que muere atrapada en ese coche con su familia, con sus tíos y primos. Más de 355 disparos del ejército israelí, contó la investigación. En un primer momento la niña es la única que sobrevive, tiene 5 años y consigue que la llamada llegue a la Media Luna Roja. La directora lo que ha conseguido en la película es la llamada real de esa niña que centra toda la película. Oímos, por lo tanto, como espectadores, lo que escucharon esos cooperantes, y va reconstruyendo con actores y actrices palestinos, como si fuera un thriller a contrarreloj, pues la labor de esas personas por intentar salvarla, por mandar una ambulancia, algo que en última instancia depende del ok de Israel. There was something more than her voice. It was the very voice of Gaza asking for help, and nobody. Decía que esto es más que una voz, es la voz de Gaza pidiendo ayuda, es lo que refleja la película, decía la directora. Como decimos, es sobrecogedora, no fuerza el melodrama, no tiene apenas música, pero las palabras de la niña, con mucha elocuencia y con mucha tranquilidad, hacían, Ángels, que nadie fuera capaz de salir de la sala hasta pasados unos minutos. Y esa conmoción, pues sí que ha hecho que a posteriori estrellas de Hollywood como Brad Pitt, Alfonso Cuarón o Joaquín Phoenix se hayan convertido en productores de la película. De hecho, Phoenix, que estuvo ayer en la presentación, lloraba después de la proyección. The fact that all those names joined the movie means something. Y para la directora sí que era importante que estos nombres se hubieran unido a la película, porque como decías tú, lo del silencio, es verdad que en Hollywood hay siempre muchas reticencias, salvo ejemplos concretos, ¿no?, a hablar en contra de Israel, sea como sea, y ese silencio sí que se rompió ayer. De hecho, el apoyo de estas estrellas puede hacer que la película llegue a los Oscar, y ya ha estado nominada 2 veces, y de momento lo que ha pasado es que en Venecia es la película gane o pierda del festival. Claro, hablamos de este silencio, Pepa, porque a mí me gustaría que contaras a los oyentes cómo ha sido el ambiente del Festival de Venecia hasta ahora. ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, en una rueda de prensa, los periodistas que estáis ahí cubriendo ese festival, intentabais preguntar por la situación en Gaza? Pues mira, había un silencio sepulcral o contestaciones bastante banales. Por ejemplo, el primer día, yo me acuerdo, estaba Alexander Payne, director del jurado, un tipo que ha estudiado en Europa, ¿no?, que es americano, pero ha estudiado en Europa, habla español, habla varios idiomas, o sea, un tío de mundo, podríamos decir así, por usar una palabra común. Y decía que estaba unprepared, que no estaba preparado para hablar de lo que pasaba en Gaza, que es algo que estamos viendo casi en directo, todo lo que pasa, ¿no? O el director del festival, que hablaba de víctimas colaterales. O sea, ha sido
todo bastante complicado. De hecho, ya empezaba antes porque hubo más de 1000 artistas que pidieron, antes de que comenzara el festival, que el certamen pues condenara al genocidio y que retiraran la invitación a 2 actores israelíes, Gal Gadot y Gerald Butler, que han apoyado durante estos meses los bombardeos en Gaza. El festival no lo ha hecho, no están vetados. Me gustaría dejarlo claro porque he visto titulares por ahí diciendo que 2 estrellas vetadas. No están vetados, no han venido porque han preferido no venir. Precisamente la película que protagonizaban se presentaba ayer justo y el director Julian Schnabel defendía las estrellas. No reason to boycott artists. Hablaba de boicot a los artistas, pero insistimos, no ha habido boicot a los artistas. También ha habido mucha tensión cuando se preguntaba por Mubi. Mubi es una plataforma distribuidora independiente, pero que está financiada por un fondo armamentístico israelí, y hay muchos actores y actrices, sobre todo europeos, que han pedido que la gente se dé de baja o no trabajar, ¿no?, con Mubi. Hay cierta tensión, también tuvimos una manifestación, pero como dices, desde ayer yo creo que algo ha cambiado en este Festival de Venecia. Pues Pepa, si te parece, después volveré contigo ya en la segunda parte del programa para hablar de cine. Venga, vale. Venga, hasta luego nos seguimos escuchando, tú desde Venecia y nosotros desde aquí. Y sobre el terreno, la madrugada, como todas, deja de nuevo ataques del ejército israelí en la franja de Gaza. Aquí acaban de atacar a la puerta. Los bombardeos en su capital y en otros puntos del enclave han matado al menos a 20 personas esta noche, mientras se eleva a 367 el número de víctimas mortales de la hambruna, incluidos 131 menores. Enviado especial Nicolás Castellano, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Seguro que nuestros oyentes lo escuchábamos ahora de fondo, ya podremos escucharlo mejor. Seguro que nuestros oyentes recuerdan al doctor Refat, con el que hablamos este mismo lunes. Nos contaba cómo él y su familia están atrapados en la franja a la espera de que algún gobierno europeo les evacúe. Ha sido allí, Nico, cerca de Yan Yunis, donde un bombardeo israelí ha golpeado de lleno un área próxima al lugar donde se encuentra la familia de este doctor. Sí, Ángel, cuando hablabas con él el pasado lunes, estábamos viendo los bombardeos sobre Ciudad de Gaza. Se intensifican los ataques en distintos barrios de Ciudad de Gaza. Hay una docena de muertos esta noche. De nuevo, bombas incendiarias, robots con dinamita que están derruyendo directamente algunos de los edificios, pero también en el sur. Y en esta zona supuestamente segura, que es Al-Mawasi, donde se hacina prácticamente otro 1.000.000 de personas. Aquí acaban de atacar a la puerta. Salí a buscar a mis hijos. Mierda. A la puerta de la casa. Refat, que anoche se ponía en contacto con nosotros para contarnos lo que estaba viviendo, salía a la puerta de su casa. Allí suelen jugar, Ángel, sus 5 hijos, y allí cayó un misil que mató a 5 personas y que dejó esquilas, restos de metal en el estómago de su sobrino, que ha sido operado esta noche en el hospital. A la puerta de mi casa, donde fue el ataque, cómo la gente está partida en pedazos. Eso pudo pasar a nosotros, pero por suerte, gracias a Dios, una vez más nos salvamos de esos ataques. Así que nuevamente quiero que esas autoridades que liamos siempre, las autoridades de Italia, las autoridades de España, las autoridades de Bolivia, que hagan algo, por favor. Que ya no nos dejan pasar por todas esas cosas que pasamos todos los días. Insiste Ángel en que le ayuden a salir. Recordemos que tiene nacionalidad también boliviana. Ese gobierno de momento no le ayuda a salir y ha pedido ayuda a Italia y España, y de momento no tiene respuesta. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Lo vamos a ampliar ahora en el abierto. Sumar pide al PSOE que el gobierno retire a la embajadora española en Tel Aviv y también que declare a Netanyahu persona non grata. José Luis Astre. Los socios del PSOE dentro del gobierno emplazan así a Sánchez a que España aumente la presión diplomática sobre Israel en el inicio de un curso político marcado por lo que pasará también mañana en la apertura del año judicial. Estará el fiscal general, al que hoy recibe Sánchez. Por cierto, el que no estará es Feijóo. Ayer el PP alegó que tenía un compromiso previo y por eso no podía ir, pero esta mañana ya el líder del partido ha escrito: quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez, atacando a jueces y un fiscal procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga. Someter al rey, escribe Feijóo, a que presencie un choque institucional sin precedentes es un error que no avalaré con mi presencia. Para esta hora, a las 9, está previsto que empiece en el Congreso una jornada a petición de Vox que han llamado Ideología de Género y Denuncias Falsas España-Argentina. Tiene el propósito de discutir la violencia machista. La van a celebrar en la sala del Congreso que se llama Sala Ernest Lluch. En Cataluña renuncia a su acta de diputado en el Parlamento y a su cargo en la dirección de Junts un exconsejero del partido por sus discrepancias con Puigdemont. Barcelona, Sergi López. En un comunicado, Giró ha asegurado que es una decisión difícil, pero a la vez serena y meditada, y que nace de un sentimiento personal
mal que no puede ignorar. Además, ha remarcado que no ha estado nunca en ningún sitio para calentar la silla y asegura que las orientaciones actuales del partido no coinciden con su forma de entender la política que cree que hoy conviene y necesita a Cataluña. Hoy mismo se espera que se haga oficial la renuncia de Giró a su escaño en el Parlament y también al cargo que ocupa en la ejecutiva de Junts. El partido ya ha emitido un breve comunicado en el que lamenta la decisión de Giró. Afganistán entra hoy en el cuarto día después del devastador terremoto, prácticamente ya sin esperanzas de encontrar supervivientes. El último balance oficial habla de 1.500 muertos y más de 3.000 personas heridas. Una información internacional que tiene también Afganistán como punto de interés. Y de los deportes duros, la selección española se la juega en el Eurobásquet. Y se la va a jugar hasta en 2 ocasiones, que son las que tiene el combinado español para confirmar su pase a octavos. Ambas son complicadas, eso sí. La primera, que Georgia gane a Bosnia, ese partido es a las 2. La segunda, que España gane su partido ante Grecia a las 8:30 esta tarde. Por tanto, tenemos carrusel con ese partido, también con la selección de fútbol en Bulgaria a las 9 menos cuarto y por supuesto con la etapa de la vuelta, la salida en Laredo, el control de firmas a las 2, pendientes del equipo de Israel y posibles novedades en la previa de la jornada número 12. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:07 de la mañana, 8:07 en Canarias. En el abierto, Gonzalo Velasco, Lisa de la Nuez y Nacho Corredor, al que daré la palabra en unos minutos porque la está reclamando desde hace rato, pero hay mucha información que tiene que ver con la situación en Gaza y es importante ordenarla y poner sobre la mesa todos los elementos para poder continuar el análisis. Estábamos hablando con el enviado especial de la SER, con Nicolás Castellano. Nico, sigues ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Porque hablábamos de los ataques que ha habido esta noche en Gaza y es verdad que todos tenemos el foco y la mirada puesta en la franja de Gaza, pero mientras tanto, mientras nosotros estamos muy pendientes de lo que pasa en Gaza, el sector más ultra del gobierno israelí está exigiendo al primer ministro Netanyahu la anexión de Cisjordania y el establecimiento de una mayoría judía en ese territorio ocupado. El objetivo, eliminar cualquier opción de que exista un Estado palestino, dijo ayer el ministro de Finanzas de Israel, el ultra Smotrich. Nico, ¿cómo se han recibido en Cisjordania un mensaje de este tipo, un mensaje tan incendiario? Pues como hemos estado en las últimas 48 horas, Ángel, hemos comprobado cómo viven con mucho miedo, ven la televisión, sobre todo las televisiones árabes, lo que está pasando en Gaza, miedo a que el terror de Gaza se extienda a Cisjordania. Recordemos que los israelíes y los colonos, tanto el ejército como los colonos, han matado más que nunca en Cisjordania, más de 1.000 muertos desde el 7 de octubre, y sobre todo, Ángel, tiene miedo a eso, a que estas palabras de los radicales, de los supremacistas dentro del gobierno de Netanyahu se hagan realidad y se hagan con más territorio todavía. Hay 700.000 colonos ya dentro de Cisjordania y esto puede aumentar. Es el análisis que hacía Abdel Rasek, politóloga y codirectora del Instituto Palestino de Diplomacia Pública. Israel no va a parar. O sea, la impunidad está al centro del comportamiento de las instituciones israelíes, de la dice sociedad. Inés Abdel Ángeles que esa impunidad la que está animando tanto Netanyahu como los ultras, que nunca son desautorizados. Por cierto, cuando plantean estos planes como el que presentaba ayer Smotrich, y lo cierto es que ella considera que están robando casas con total impunidad. No podemos separar esto de lo que está pasando en Cisjordania, donde los colonos están robando casas en pleno día, ¿no? Con la protección del ejército. Están desplazando a las comunidades, están quemando miles de árboles de los agricultores. Esto no puede separarse, ¿no? Dice esta politóloga Ángels que hay que tener muy en cuenta que ese discurso de odio de esa ultraderecha religiosa que está dentro del gobierno. La raíz de todo esto, el mundo tiene que entender que el sionismo como ideología y como proyecto político, el proyecto colonial israelí es peligroso, no es algo que nos va a llevar a una paz justa, no es algo que nos va a llevar a un futuro justo en Palestina para los pueblos. Entonces nosotros lo que decimos es que la liberación de Palestina, la decolonización es la única dirección que tiene sentido para que no haya para que no terminen el genocidio contra los palestinos y para que podamos... Y le hemos preguntado también, Ángel, la pregunta que tú hacías también recurrentemente a los invitados de estos días desde aquí, desde el territorio palestino, y es ¿qué le parece la reacción de la comunidad internacional? ¿Le parece muy tibio decir ahora que reconocen al Estado palestino si no cortan las relaciones con Israel? Lo que hacen ahora es realmente, con este reconocimiento, si no está acompañado directamente y inmediatamente de las sanciones, de las medidas para cortar sus relaciones con Israel, entonces completamente vacío y completamente
hipocrítica. Es el análisis de Inés Abdel Rasek, como digo, codirectora del Instituto Palestino de Diplomacia Pública. También hemos hablado en Ramallah con Xavier Abu Aid, que escuchamos también en las últimas horas en la SER, y que tiene miedo, Ángel, a que el genocidio de Gaza se extienda a Cisjordania y que el apartheid que padecen los palestinos se siga extendiendo con total impunidad. Nico, gracias. Hasta luego. Pues mira, sobre esta reacción internacional, la ampliación de algo que les contábamos a las 8 de la mañana, porque aquí en España el gobierno de coalición, dentro del gobierno de coalición, Sumar le pide al presidente del gobierno que retire al embajador español en Israel y que declare Netanyahu persona non grata. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos Son días. medidas que conocíamos, nos contabas tú a las 8 de la mañana y que Sumar le va a pedir a su socio de gobierno. Sí, hace unos minutos, en torno a las 8, hemos sabido que los 5 ministros de Sumar han pedido al PSOE más contundencia contra Israel y exigen dar más pasos en el ámbito diplomático. Tú lo decías, el socio minoritario pide retirar a la embajadora española en Tel Aviv o sancionar a Benjamin Netanyahu y a alguno de sus ministros. Pero también en lo referente al comercio de armas, Sumar exige al PSOE aprobar de forma inmediata la ley de embargo, una ley que actualmente se está tramitando en el Congreso. Pide también impedir el uso de aeropuertos o de puertos para el tránsito de armas con destino Israel y, sobre todo, que se aplique de forma inmediata en base a la declaración del Grupo de la Haya. Anoche, en Hora 25, Yolanda Díaz reconocía discrepancias con el PSOE en este asunto. Tenemos una discrepancia en estas materias, como vengo diciendo estos días. Nosotros creemos que ante una vulneración de derechos fundamentales, de legalidad internacional, de violación sistemática del pueblo palestino, es que esto es insoportable, francamente. Y ante esas diferencias, fuentes de Sumar nos confirman este paso que han dado esta mañana. Y por cierto, Ángels, ante las protestas que vimos ayer en la etapa de la Vuelta a España, Yolanda Díaz las apoyó y destacó el compromiso de la sociedad española con Palestina. Josu, gracias. Hasta ahora. Venga, Nacho. Sí, no está fundamentalmente el problema en la posición del gobierno de España dentro de la Unión Europea respecto a qué hacer en Oriente Medio, qué hacer con Israel. Si fuera así, el gobierno de España no tendría el reconocimiento que tiene de la Liga Árabe, incluso invitándole, siendo el único primer ministro invitado a la cumbre que se organizó hace unas semanas. Al hilo de todo lo que hemos comentado, mira, en los últimos días hemos visto imágenes que en realidad te explican muy bien el mundo de hoy. Hemos visto una fotografía de Vladimir Putin con Donald Trump en Alaska. Hemos visto una imagen de Xi Jinping, el líder chino, con Putin y con Modi, con el primer ministro indio. Y en el fondo esas imágenes lo que expresan es que el mundo de hoy está liderado por gente que no cree en la democracia. Y eso, en el fondo, luego tiene una derivada en todo lo que hemos estado hablando, en las competiciones deportivas, en las culturales, Se pone el mismo empeño en hablar de los vínculos de las no democracias de Oriente Medio árabes con el fútbol español. Se pone el mismo empeño en hablar de las competiciones, en hablar de las competiciones que están impulsadas o patrocinadas por China. ¿Quién defiende hoy la democracia en el mundo? Pues 25 estados de forma plena. Y probablemente sea inevitable e incluso tenga elementos de deseabilidad, porque lo que hace es evidenciar este paisaje que estamos dibujando en pues que la mayoría de los países no son democráticos. Eso probablemente que estamos viendo en relación a unas protestas determinadas, que no es nuevo, oye, en Eurovisión lo hemos visto reiteradamente, y ha habido distintas formas de expresarlo. El año pasado, en la Bienal de Venecia, que es la feria dedicada, digamos, al arte, fueron directamente los artistas israelíes los que renunciaron a su presencia como forma de protestar con su propio gobierno. Otra forma que tiene todo el sentido para evidenciar desde la cultura un debate de estas características, lo estabais explicando vosotros, es la producción de películas, de documentales que evidencien el conflicto. Pero ese es un debate de una naturaleza distinta que es antagónico con la promoción de boicots o de protestas. Porque tienen un inicio que probablemente son consecuencia de una insatisfacción y una frustración respecto a lo que está ocurriendo, que en el fondo no tiene límite. Porque lo que es aplicable a ese país es aplicable a otros, que es que sus gobiernos toman decisiones en contra de los parámetros de la libertad, que por cierto, solo una minoría del 8% del mundo parece que en estos momentos estamos defendiendo y reivindicando. Creo que confundes muchas cosas con esa intervención. No ser una democracia, tener fallos democráticos, no equivale a ejecutar un genocidio. No todos los países no democráticos son genocidas. Muchos países no democráticos violan los derechos humanos. Algunos países democráticos violan los derechos humanos.
Lo que estamos protestando aquí no es contra que haya estados no democráticos que participen en competiciones deportivas internacionales o que tengan presencia en el ámbito cívico global. Estamos protestando contra un genocidio en concreto y hay que distinguir las cosas. No solamente hay que hacer una equivalencia, nuestro enemigo es la no democracia. Aquí estamos protestando contra algo muy grave que está pasando, que es que un estado ha elegido decidir que hay vidas que no tienen derecho a ser vividas. Eliminar un pueblo entero. Y que lo quiere eliminar de una manera aplica sistemática. A Israel y aplica a Irán, por ejemplo. Pero sí, es que el problema de fondo de Oriente Medio es que hay gente que quiere eliminar a la otra mitad de Oriente Medio. Pero termina Gonzalo. Pero uno, se está ejecutando de una manera sistemática, de una manera fría y de una manera, y tú lo has dicho antes, auspiciada por el poder global, entre otras cosas, de Estados Unidos. Las protestas cívicas tienen una función muy importante. Primero, comunicar concernimiento. Esto nos concierne. La palabra concernimiento me gusta mucho desde el punto de vista de la filosofía moral, porque es como los cernícalos, ¿no? Que se ciernen sobre algo, pero lo hacemos en conjunto. Nos concernimos por lo que está pasando en Israel y esto nos define como sociedad, define nuestros valores. Segundo, estamos contrarrestando un relato global que naturaliza lo que está pasando y que viene desde el poder. Estados Unidos en el primero, naturalizando lo que está pasando, normalizándolo, como si fuese un paso más de la política internacional, un gesto más entre otros. No es un gesto más entre otros. Y las protestas, los boicots, son la manera en el que la sociedad civil, en el que el pueblo, que no tiene acceso al poder, que no tiene acceso a las tribunas de los periódicos, es capaz de contrarrestar ese relato. Así que me parece que es absolutamente fundamental. Esperar que esto solo venga de la política o que solo se exprese en las tribunas de los periódicos, me parece que es no entender lo que es una democracia. Sí, yo quería además básicamente recordar que Israel teóricamente es una democracia, no es Irán. No es de las 25 plenas a las que yo he hecho referencia. Lo sé perfectamente. No, pero quiero decir que es interesante porque la presión y las declaraciones sobre la ocupación de Cisjordania vienen del ala radical del gobierno. Es decir, no nos olvidemos que ahí hay un gobierno de coalición que tiene un ala radical absolutamente enloquecida y eso presiona y lleva presionando a Netanyahu mucho tiempo, además de sus problemas de corrupción propios. Es decir, que lo que a mí me parece más alucinante de toda esta historia es que una supuesta democracia está efectivamente cometiendo un genocidio y esto no es Irán, no es Arabia Saudí y por eso me parece tan importante la reacción de las democracias que quedan, que son cada vez menos, en el sentido de decir, si ustedes pretenden ser una democracia más, esto es absolutamente injustificable, no puede ser, ¿no? Y creo que esa idea es importante. No estamos hablando de Irán, no estamos hablando de China, no estamos hablando de Rusia, estamos hablando de unos señores que teóricamente tienen unas elecciones, teóricamente tienen una constitución que garantiza una serie de derechos y lo que está pasando es absolutamente increíble. Dicho eso, también quería volver un poco al punto que hablabais con la experta, ¿no? Es decir, claro, es que tú por esta ocupación física del territorio vas a hacer imposible una solución política que es la única que podría razonablemente, si es que se puede, que creo que no, llegar a una paz, que es la solución de los dos estados. Es decir, tú físicamente imposibilitas que esa solución, que insisto, a mí me parece que es la única, si es que alguna es posible, que pudiera llevar a una paz más adelante. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 9:21 de la mañana, las 8:21 en Canarias. Gonzalo Velasco, Lisa de la Nuez y Nacho Corredor en el abierto. Y Alberto Núñez Feijóo, que no va a asistir al acto que se celebra mañana para la apertura del año judicial. Va a ser la primera vez que se ausente desde que es líder del Partido Popular. Dicen desde Génova que Feijóo no va a acudir porque tiene otro compromiso, que ya lo tenía agendado, que es un acto político con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. A ver, el hecho es que el acto de apertura del año judicial estaba fijado desde ya hace semanas, desde el mes de julio, pero los populares dicen ahora que Feijóo tenía ese compromiso, aunque en la nota de prensa en la que han comunicado esta decisión también señalan directamente al fiscal general. Dicen que su presencia somete al jefe del Estado a una tensión institucional al compartir acto con un fiscal procesado, algo que se podría evitar al si Sánchez forzara su renuncia, y el propio Feijóo hoy a través de las redes sociales ha dado la explicación del fiscal general del Estado, su presencia para no asistir a ese acto.
Sí, no lo hacía ayer de manera tan explícita el PP en ese comunicado, donde comunicaba la ausencia de Feijóo en ese acto institucional. Decían ayer fuentes de Génova que no iba a acudir porque, como dices Ángels, tenía un compromiso previamente adquirido con Ayuso para acompañarla en unas jornadas que va a celebrar el PP de Madrid para iniciar el curso político, que se van a celebrar ese mismo día, mañana. Coincidencia que se produce, como mencionabas, pese a que la apertura del año judicial está agendada desde hace semanas, desde al menos el 24 de julio. Ha sido esta mañana en torno a las 7 cuando Feijóo, a través de su cuenta oficial en las redes sociales, ha explicado que no acude porque le parece que es un error, dice el líder del PP, someter al rey a que presencie un choque institucional sin precedentes que él no va a avalar con su presencia. Ese choque institucional sin precedentes, explica Feijóo, es que se fuerce la presencia del fiscal general, un fiscal general, dice, procesado, que se empeña en intervenir mañana ante el Supremo que le investiga. Ya ayer en ese comunicado el PP cargaba contra la presencia de Álvaro García Ortiz por su imputación, acusaba al gobierno de someter al rey a una tensión institucional sin precedentes, y ha sido, como dice Sánchez, esta mañana cuando de manera más explícita Alberto Feijóo ha explicado el motivo real de esa ausencia. Mañana se borra del acto solemne de apertura del curso judicial por la presencia de Álvaro García Ortiz. Guille, gracias. Hasta luego. Voy a empezar contigo, Elisa. ¿Qué te parece la ausencia de Feijóo en ese acto institucional? Bueno, además es que le dedica las claves al tema. Pues yo lo que querría poner un poco en contexto es lo insólito y lo inédito de un acto de estas características. Y a partir de ahí, claro, todo es un esperpento. Es evidente que Feijóo conoce la agenda desde hace mucho tiempo, también veo que las explicaciones van cambiando, pero lo que también es evidente es que la presencia de un fiscal general del Estado, no solo investigado, sino que se va a sentar en el banquillo, es decir, ya se ha determinado que va a haber un juicio oral, esto es importante, es absolutamente inédita, no sé cómo decirlo. Claro que pone tensión institucional, no solo en el jefe del Estado, la pone en la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y en los magistrados del Tribunal Supremo, que suelen acudir a este tipo de actos formales porque son los señores que van a juzgar al fiscal general. Entonces, yo no sé muy bien cómo se puede resolver esto con una cierta normalidad. Además, estoy segura de que no se puede resolver con ninguna normalidad. Además, me da hasta un poco de lástima al fiscal general del Estado porque, claro, hace su papel allí que no sé muy bien, ¿no? Que nadie se está creyendo, porque el papel institucional, cuando estás en esa situación, que insisto, con independencia de la presunción de inocencia, lo que pasa en el juicio oral es que es insostenible. Insostenible por la propia institución y por la propia persona, ¿eh? Por eso digo que a veces pienso, este señor realmente esto le puede compensar. Entonces, a partir de ahí, a mí me parece todo un despropósito. Yo he dicho muchas veces que el fiscal general, por el bien de la institución, pero pienso que por el suyo personal también, ojo, debería haber dimitido y sencillamente no dar lugar a este tipo de situaciones que de verdad que me parecen, no sé, es que no sé cómo calificarlas ya. He dicho insólita, inédita, pues no sé, esperpéntica, como queráis. No, sobre esto, das tu opinión sobre la presencia o no del fiscal general del Estado, pero no me queda claro, ¿hace bien Alberto Núñez Feijóo en no asistir? A ver, a mí lo que me parece es que Núñez Feijóo tiene dos opciones y, como siempre, no sabemos cuál ha escogido. Una es, querría estar, pero tengo un problema de agenda, justo me ha salido una cosa con Díaz Ayuso, y otra cosa es decir, mire, señores, a mí me parece que institucionalmente aquí hay un problema grave. Lo que no puedes es jugar a todo, y a mí me da la sensación de que hay una mezcla entre yo quiero quedar bien, pero quiero denunciar la situación, que es muy rara. Y quería añadir otra cosa que se me ha olvidado, también tiene un problema el fiscal general con asociaciones de jueces y de fiscales, que evidentemente no la suya, la asociación progresista, que están diciendo lo mismo, que es una situación institucionalmente muy complicada y que él, más allá de dimitir o no, no debería provocar ese, digamos, enfrentamiento. Gonzalo. Bueno, pues mira, justo ahora hablábamos de que quienes no tienen acceso a instituciones, quienes no tienen acceso a tribunas, necesitan manifestar su opinión, bueno, de manera disruptiva en ocasiones, haciendo una manifestación, sacando una pancarta, ausentándose de algo. El líder de la oposición no tiene que hacer eso porque tiene acceso a todos los mecanismos procedimentales, primero, de las instituciones democráticas, y en segundo lugar, que otorga el poder a nivel del acceso a la comunicación, a la presencia en medios y en la opinión pública, para expresar su opinión y transmitir su opinión a la ciudadanía. No asistir a un acto institucional es un gesto, a mi juicio, infantil.
absolutamente absurdo y es un pataleo que básicamente responde a lo que habrán gestionado pues, en su gabinete de comunicación para generar un efecto comunicativo eficaz. Pero me parece que no es de recibo, no tiene sentido y no hace más que acrecentar esa figura de alguna manera vacua como, por decir algo, como líder de la oposición de Núñez Feijóo, ¿no? Yo creo que la presencia del fiscal general del Estado genera unas incomodidades que Elisa glosa muy bien, pero respecto a Núñez Feijóo me parece que sencillamente no hace más que demostrar su falta de peso como líder político, a mi entender. Nacho voy contigo otra vez. Sí, yo es que volvería a la pregunta de fondo que planteaba antes, ¿quién defiende hoy la democracia en el mundo? Y la realidad es que, hombre, retóricamente podremos decir nadie, no es fáctico, pero prácticamente nadie y cada vez menos gente. Y vemos expresiones de distintos niveles de intensidad, más graves, más evidentes y menos, todos los días, y esta semana ha sido un buen ejemplo. Esta semana hemos visto como, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, que sí que es una de esas 25 democracias plenas de la que hacíamos referencia, decide bombardear, decide bombardear una lancha de narcotraficantes que parte de Venezuela. El Estado de Derecho saltando por los aires. Vemos que después de el aval del Tribunal Constitucional a una ley de amnistía aprobada por las Cortes Generales, el presidente de la Generalitat de Cataluña se reúne con un expresidente de la Generalitat de Cataluña y hay quien lo considera alta traición. Expresión de la visión que tienen también de la democracia algunos. Y en relación a este tema en particular vemos dos cosas que son compatibles y de dimensión distinta. Todos sabemos la naturaleza de la imputación del fiscal general del Estado y las motivaciones políticas de fondo que hay. Todos lo sabemos. Todos sabemos también que está imputado. Y yo soy de los que considero que en esa situación debería haber dimitido, incluso sabiendo y asumiendo las motivaciones políticas que hay en cómo se está forzando todo ese proceso, que es otra expresión más de cómo nos tomamos el Estado de Derecho. Pero dicho eso, el líder de la oposición en el año judicial lo que debe hacer es acudir, porque no hacerlo es otra expresión de cómo consideramos que es el funcionamiento normal de una democracia y del Estado de Derecho. Y añado un último elemento que es intermitente además en las últimas semanas y meses y que creo que no debería pasar inadvertido. No es nunca un buen argumento político en un sistema como el nuestro utilizar al rey como pretexto para tomar o no una decisión. Porque de las pocas cosas que en estos momentos, y forma parte de nuestro propio entramado constitucional, tiene un elemento de transversalidad institucional, es la jefatura del Estado. Y parece que cada vez más hay quien quiere poner a la jefatura del Estado como un argumento de parte que no deja de ser otra vez una expresión más del deterioro del funcionamiento de nuestra democracia. Ahora voy contigo, Gonzalo, que pedía la palabra Elisa. Sí, es que me ha parecido muy interesante la reflexión de Gonzalo diciendo, claro, el líder del partido de la oposición tiene cauces institucionales, pero ¿realmente tiene cauces institucionales en este caso? Si estamos todos de acuerdo, o la mayoría, de que el fiscal en general, más allá, insisto, de las vicisitudes de la causa, no debería colocar a nadie en esta situación, y digo a nadie porque yo he hecho mucho más hincapié, estoy de acuerdo con Nacho, jefe del Estado no debe ser una excusa, pero es que hablamos de la presidenta del Tribunal Supremo, hablamos del Poder Judicial, digamos, de la representación del Poder Judicial, que les está colocando también en una situación muy complicada. Por tanto, entonces, volviendo a la reflexión, claro, ¿cuáles son los cauces institucionales que tiene un líder de la oposición o cualquier líder de un partido político ante una situación inédita donde hay una persona, que es el fiscal general del Estado, que se niega a dimitir o que no es obligado a dimitir? ¿Cuáles son los cauces? Y una reflexión, digamos, adicional. Claro, y el que tú acudas como si no pasara nada, también de alguna forma supone, entre comillas, una cierta normalización de algo que no es normal. Dicho eso, no tengo claro si debe acudir o no, pero lo que sí me ha hecho pensar tu reflexión es que no hay cauces institucionales realmente aquí para decir, oiga, esto no debe ser así. Gonzalo. No los hay. Seguramente para forzar su dimisión no, porque hay una separación de poderes y está claro. Solo puede dimitir él, ¿eh? Claro, él obviamente no me refería a eso, me refería a que a la hora de crear opinión pública, manifestar su desacuerdo con una situación, tiene cauces para hacerlo de sobra. Como obviamente interferir en el autogobierno del Poder Judicial no puede. Quiero destacar una cosa añadida, y es que en ese compromiso de agenda que le impide ir es con Isabel Díaz Ayuso. No, eso está claro. Sí. Isabel Díaz Ayuso pero es con quien yo no creo que sea una excusa, yo creo que es una decisión y es una elección muy clara, porque si el fiscal general del Estado está imputado es porque Isabel Díaz Ayuso
Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, iniciaron una acusación que fue una suerte de anzuelo que detonó lo que ya todos sabemos, un correo, una petición por parte del fiscal por la cual está imputado. Y sabemos que Isabel Díaz Ayuso es quien está sistemáticamente poniendo en duda las actuaciones de la Agencia Tributaria, de la Fiscalía General respecto a su pareja. Es decir, está creando un relato de sospecha que hace que a su vez las instituciones se tengan que autodefender. Por lo tanto, no es una decisión neutral. Se está poniendo de lado de quienes están creando, no quiero decir lawfare, lo que sea, pero están creando realmente un relato que, además, por lo que yo leo, porque yo no soy experto en esto, muchos especialistas jurídicos están diciendo los jueces tendrían que estar teniendo en cuenta el contexto en el que se están dando estas decisiones, por ejemplo, como vamos a hablar después en el caso del juez Peinado, ¿no? Que es la creación de un relato que obliga a los sujetos a defenderse, ¿no? Nacho, ¿ibas a decir algo? Que veo elementos de compatibilidad en todo y que podría jugar cada uno su papel. Desde la lógica, digamos, meramente observadora de un sabelotodo que opina en una tertulia y sin mucho más vocación. Yo es que creo que la secuencia es yo creo que no debería estar imputado el fiscal general del Estado. Creo que como consecuencia de una imputación debe dimitir el fiscal general del Estado y creo que en la apertura de oroña judicial, en la que no cabe otra que si el fiscal general del Estado decide, porque forma parte de su prerrogativa, no dimitir, el líder de la oposición debe participar, porque todas esas tres cosas en el fondo tienen un hilo conductor que tienen que ver con la pregunta que hacíamos al inicio, que es ¿quién defiende hoy la democracia en España y quién defiende hoy la democracia en el mundo? Mira, sigo tirando del mismo hilo porque apuntaba antes, decía Elisa, no solo el líder de la oposición, sino también la incomodidad de jueces y fiscales ante la presencia del fiscal general del Estado en esa apertura del año judicial. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. ¿Qué dice el mundo judicial? ¿Qué dicen jueces y fiscales de esto? Pues mira, ayer pudimos pulsar opiniones y ánimo entre la carrera judicial y fiscal porque fue un día muy importante en el Supremo. Tomaban posesión los presidentes de las salas clave de lo penal, la que juzgará al fiscal general del Estado y también la de lo contencioso administrativo, que es la que revisa los actos del gobierno. Allí estaba toda la élite judicial y fiscal. Ángeles, pudimos hablar con ellos sobre cómo se espera, ¿no? el día de mañana después de las declaraciones de Pedro Sánchez durante toda esta semana y también la situación judicial del fiscal general del Estado. El malestar es evidente entre todos ellos. Respecto de las palabras del presidente del gobierno hay división de opiniones, Ángeles, algunos las entienden, otros no. En lo que sí que coinciden unos y otros es en el momento, ¿no? No era el mejor momento para decir lo que dijo el presidente del gobierno, de que hay algunos jueces que no cumplen con la ley. En este punto, pues como te decía, la élite judicial y fiscal no se plantea ninguna muestra de rechazo a la presencia de Álvaro García Ortiz. Consideran que sería una falta de respeto al rey, a la presidenta del Poder Judicial, a Isabel Perelló, y también al Tribunal Supremo. Otra cosa, Ángeles, es la parte político-judicial. Me refiero al Consejo General del Poder Judicial, donde sabes que hay vocales nombrados por el Partido Socialista y también por el Partido Popular. Y ahí el bloque conservador sí que nos decía que algo habría que hacer, que no es de recibo que Álvaro García Ortiz esté en la apertura de tribunales, que haga el solemne discurso de apertura de tribunales, que presente la memoria de la Fiscalía en la situación en la que está. Barajaban pues aplaudir el discurso de Perelló y no aplaudir el de Álvaro García Ortiz. Normalmente en ningún año se aplaude ni uno ni otro discurso. Es un acto muy solemne, muy sobrio. No saludarle o incluso no ir. Es verdad que entre el bloque conservador eran más los vocales que querían asistir al acto y cumplir con esta apertura de tribunales, eran los menos los que no lo hacían, pero es verdad que este movimiento de Alberto Núñez Feijóo ha condicionado mucho el sentir del bloque conservador, porque no deja de ser un órgano político, ¿no? Y el presidente del Partido Popular ya ha dicho que no va a ir porque no considera oportuno que el fiscal general del Estado esté ahí. El primer movimiento acaba de producirse. Ángeles, la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria, conservadora, y una asociación minoritaria de fiscales, APIF, ha pedido al fiscal
fiscal general del Estado que no vaya, muestra su rechazo porque considera que estar al borde de la apertura de juicio y acudir a este acto es un hecho insólito que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio jefe del Estado, al rey. Hacías referencia al malestar por esas palabras, señalando la actividad política de algunos jueces por parte del presidente del Gobierno en la entrevista del lunes pasado en Televisión Española, y a esas palabras han seguido la última actuación del juez Peinado, que pide a la esposa del presidente del Gobierno, a Begoña Gómez, todos los correos que ha enviado y que ha recibido desde que entraron en Moncloa la pareja en 2018. Eso es, Ángeles. La verdad es que Juan Carlos Peinado fue uno de los señalados por el presidente del Gobierno en esa causa que tiene abierta desde hace más de un año y medio, a su mujer, a la que ya le ha atribuido 5 delitos. El último es el de malversación de caudales públicos, porque sostiene que Moncloa le asignó una asesora, Cristina Álvarez, para que le ayudara en actividades privadas. Cristina Álvarez, lógicamente, cobraba y cobra un sueldo público. En su intento por encontrar pruebas para apuntalar los indicios de este delito de malversación, que, ojo, él mismo descartó atribuirle a Begoña Gómez el pasado mes de mayo, ha hecho este movimiento. Pide todos los correos electrónicos desde julio de 2018 en la cuenta personal de Begoña Gómez, la que le asignó el Palacio de la Moncloa. En esa fecha se contrató a Cristina Álvarez para que trabajara para ella. Quiere todos los correos de los últimos 7 años para ver si hay comunicaciones entre la asesora para ayudarla en actividades privadas que encuentren esos indicios para ese presunto delito de malversación. Insisto, el quinto que le atribuye en año y medio de investigación. Pedro, gracias. A vosotros. Gracias, Gonzalo. Tu referencia a esta nueva actuación del juez Peinado, que viene precedido por esas palabras del presidente del Gobierno señalando la actividad política de algunos jueces. El juez Peinado pide a la esposa del presidente del Gobierno todos los correos enviados y recibidos desde que entró en Moncloa en 2018. Claro, pues ¿qué preguntas hay que hacerse? Pues los procedimientos jurídicos, ahora Elisa nos lo aclara mejor, y perdona, Elisa, si no lo formulo en términos técnicos adecuados, pero tienen que ser necesarios y proporcionales, ¿no? O sea, hay que pedir lo que esté acotado a la causa material. Hay que preguntarse si pedir todos los correos es necesario y proporcional a esa causa. Y hasta qué punto está justificado pues violentar el derecho a las comunicaciones, que por otro lado compromete también a las personas con las que se comunicaba, claro, Begoña Gómez. Los receptores o los emisores, claro, de esos correos. Con independencia de que tuvieran que ver con los asuntos de los que se trata en la causa, ¿no? Claro, si yo me lo pregunto, porque no estoy seguro si es efectivamente proporcionado y necesario, pero si no lo es, o si cabe la sospecha de que no lo sea, ¿cuál es el efecto de una solicitud como esta? Pues generar un efecto de suspicacia y de sospecha. Hay algo que ocultar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya la decisión jurídica, en cierto modo, también es una decisión política o comunicativa. ¿Por qué? Porque se crea un estado de sospecha, se crea una narrativa, se crea una percepción por parte de la ciudadanía, y sabemos que la política va de percepciones, que son lo que modifica luego los comportamientos, ¿no? De tal manera que, estas preguntas son las que hay que responder, pero digamos que la insistencia en medidas que parecen en ocasiones desproporcionadas o lo rozan, hace entender que estas medidas judiciales efectivamente no son requerimientos meramente técnicos, sino que tienen como pretexto la voluntad de crear esa percepción ciudadanía de que hay algo que ocultar, de que hay algo negativo, de que se está investigando, pese que a lo mejor luego no sabemos, quizás no se encuentre tanto. Elisa, tú que eres la especialista. Bueno, no soy penalista, siempre lo digo porque aquí yo no soy el Leonardo da Vinci del derecho. Yo no, esto lo aclaro siempre, pero digo, oiga, yo soy Miguel experta Ángel en derecho público. No, pero dicho eso, vamos a ver, que la instrucción de Peinado es extravagante, lo digo con finura, es obvio desde hace muchos meses, pero hay algo que yo creo que es importante también decir, que es que sistemáticamente le están revocando las resoluciones, digamos, más claramente extravagantes, como lo de Félix Bolaño, como lo del presidente del Gobierno, es decir, sus propios superiores jerárquicos, y eso es importante, que son jueces profesionales, dicen, oiga, esto está mal, no se hace. Entonces, creo que es importante recordar esto. Yo entiendo que para el que está sometido a este tipo de instrucción, y máximo una persona que es la mujer del presidente del Gobierno, comprendo perfectamente la sensación de yo tengo que recurrir todas y cada una de las resoluciones, pero las buenas noticias, entre comillas, es que me están dando la razón. Y es importante no olvidarnos de esto, porque, insisto,
hay unos cauces que son lentos, que son pesados, que son de recursos que cuestan dinero en abogados, lo entiendo, pero que en esta instrucción por lo menos parece que están funcionando, y esto a mí por lo menos me produce una cierta sensación de tranquilidad. Es verdad, pero el efecto en la opinión pública... Estoy de acuerdo. Déjame que termine una cosa que tú has Sí. dicho. Yo estoy totalmente de acuerdo que es absolutamente desproporcionado pedir todos los correos electrónicos, pero por una idea de sentido común, Sí, claro. de sentido común, nada más, porque dice, oiga, yo estoy investigando esto, bueno, acote usted los términos de la investigación. Da la sensación de que estoy buscando un poco a ver qué encuentro, ¿no? Es fácil darle a buscar en un correo electrónico con términos y No, pero quiero comillas. decir, es todo un poco, bueno, no lo habitual, vamos a decirlo así, que tampoco quiero pasarme de explícita. Pero yo creo que todo eso se tiene y se debe que corregir. Otra cosa es el tema mediático, tienes toda la razón. El problema, pero no solo en este procedimiento, y no solo cuando afecta al PSOE, también cuando afecta al PP, hay un componente mediático en cualquier procedimiento penal que más allá de que luego se archive, de que más allá, que te revoquen todo, que te diga el Tribunal Superior o la Audiencia Provincial que qué estás haciendo, el componente mediático está ahí, y ese es el problema que tenemos, que parte del debate político se lleva a un debate judicial, que está muy trucado en el sentido de que, insisto mucho en esta idea, los procedimientos judiciales no están para buscar responsabilidades políticas, no están para eso, están para ver si hay delitos o no hay delitos y sancionarlos. Si te llevas todo a un debate judicial porque te interesa, porque quieres generar portada para mañana, porque estamos de verdad haciendo un pan con unas tortas y estamos provocando además ese efecto de poder decir que determinados jueces hacen política. Yo te diría, para que los jueces hagan política hace falta que alguien lleve a los jueces a hacer política. Querellas infundadas, acciones populares, partidos políticos o entidades cercanas a los partidos políticos presentando demandas, presentando querellas. Que no se nos olvide esto, Es decir, que estas actuaciones se provocan por alguien. Y eso también habría que evitarlo, ¿no? Y tienen una continuación dentro también, porque se puede Luego, más allá, aceptar o no. estoy de acuerdo, pero que tú no actúas de oficio, eso es lo que quiero decir. Sí, ¿vale? Sí, pero puedes no aceptarlo. Sí. Bueno, puedes no aceptarlo. puedes porque se archivarlo, aceptan bien, querellas, puede. y se aceptan querellas, y aquí lo hemos hablado No, muchas y veces, todo- y todos los basadas días. en recortes de periódico que se ha comprobado y se ha demostrado que son falsos. Y también se archivan muchas, quiero decir. Bueno, la realidad es que lo que está ocurriendo, que coincido en los parámetros de lo que señaláis y de su anomalía, es un gran ejercicio pedagógico para explicar por qué son tan importantes los aforamientos de las personas que ejercen una responsabilidad pública, que es para que no venga un juez aleatoriamente de cualquier lugar y pueda empezar a condicionar el ejercicio de la actividad pública de esa persona. Luego Ya levanta la mano, Ella se Elisa. levanta Ya levanta la mano, Elisa. Luego os digo porque es una mala idea. Luego lo vemos. Yo creo que hace tanto daño a la democracia como aquellos que sistemáticamente se dedican a enmendar el funcionamiento del sistema judicial, ¿no? Y, en fin, utilizar expresiones y desarrollar un proyecto político a partir de los no límites de la voluntad y de la expresión popular, en contra incluso del criterio de los jueces, pero desde luego actuaciones como las que estamos viendo también dañan la credibilidad del funcionamiento de la democracia. Es evidente que se están cometiendo excesos, que están siendo además de forma sistemática corregidos. Yo sí que echo de menos un pronunciamiento mayor del Consejo General del Poder Judicial respecto a determinadas cuestiones que están ocurriendo, porque y en el fondo ha sido durante toda la tertulia de hoy un punto insistente barra pesado, ¿no? Porque creo que hay un hilo de continuidad en casi todo de lo que estamos hablando. Que es que nadie defiende la democracia prácticamente, que es que todo es síntoma prácticamente de lo mismo, que es de cómo se hunde una forma de entender el mundo con distintas expresiones, de distinta manera, y que en este caso vemos claramente con lo que podría ser incluso por algunos descrito como una persecución. Elisa. Sí, no, yo quería hacer una referencia. Es que lo de los aforamientos es muy importante. Los aforamientos no son una buena idea por la sencilla razón de que llevan a la politización de los tribunales superiores que van a juzgar a los políticos. Entonces, en el origen, ¿por qué es tan importante la sala tercera, que es la sala de lo penal? Sí, pero... No porque te vayan a juzgar, digamos, un caso normal, sino porque van a juzgar a los políticos más importantes. Y yo siempre pongo el ejemplo de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin, que no estaban aforados y por eso se sentaron en un banquillo, porque yo dudo muchísimo, aquí entre nosotros,
que el Tribunal Supremo, si hubieran estado aforados, se hubiera decidido precisamente por la relevancia que tiene. Y de hecho, cuando yo digo esto en el extranjero, siempre me dicen, ¿de verdad que sentaron a la infanta en el banquillo? Y digo, sí, porque era un juez de Palma de Mallorca, que era un juez de instrucción que no tenía, digamos, ningún contexto, como tú bien has dicho, ningún contexto político en la cabeza. Entonces, insisto, los aforamientos no son una buena idea desde el punto de vista de la aplicación igualitaria, vamos a decirlo así, del derecho penal. Yo soy de un pueblo que se llama Vilanova y la Geltrú. Bonito pueblo. ¿Qué aporta al Estado de Derecho y al funcionamiento de la democracia que un juez de Vilanova y la Geltrú, porque le pongan a denuncia no sé quién, pueda condicionar la política española por las y la vida de un ministro? Pues depende de si ese juez es profesional o no, Nacho. Claro, es que yo al parto contrario, de la idea de que es un juez profesional. Hay tantos jueces que la vulnerabilidad que introduces en el funcionamiento, Bueno, pero es que este ejemplo justamente es lo que yo no niego la virtud del ejemplo que tú estás poniendo, pero es que justamente estamos comentando un caso que es lo contrario. Como un juez que forma parte del común de los jueces de nuestro país tiene la capacidad de condicionar, alterar el debate público con actuaciones que pese a que estén siendo revocadas permanentemente, tienen la capacidad de condicionar la agenda pública. Si solo estuviéramos esta semana analizando lo que ocurre, hombre, desde luego el argumento del juez Peinado para que haya aforamientos es bastante contundente. ¿Quieres añadir algo más tú, Gonzalo? Parte de la base de que todos son jueces Peinados, claro. No, eso es una excepción. Pero estamos hablando en este caso del caso Peinado. Partes de la base de que los jueces del Tribunal Supremo son unos cagados que no se atreven a ir contra determinada gente. De que los elige el Consejo General del Poder Judicial, al que eligen los políticos. Yo no parto más que de los hechos. No estoy seguro respecto a este particular. La verdad es que no tengo una opinión firme. Me planteo contraargumentos respecto a lo que decía Nacho. Nos alegramos de que la jueza de Catarroja esté, por ejemplo, haciendo una investigación sistemática respecto a lo que pasa. Pero yo, de todas formas, más que poner el centro del debate, que es un debate, el de los aforamientos, ya lo hemos tenido aquí sobre la mesa, yo sí, la propia Elisa ha calificado de extravagante y no es la primera vez que lo hace. La instrucción del juez Peinado. Claro, el debate a lo mejor tendría que ser si un juez puede hacer una instrucción extravagante, si no hay ningún mecanismo para frenar a un juez que está haciendo una actuación extravagante, una instrucción. Para frenarlo sin tanto coste de recursos y de tiempo. A eso me refiero. Dos cosas antes de terminar este abierto. La primera, Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. El rey se iba a París, que iba a participar en una reunión sobre Ucrania y el avión ha tenido que dar media vuelta. Sí, es el presidente del gobierno. Sí, me he equivocado. Sí. Iba a participar, efectivamente, lo va a hacer, lo que pasa que lo tendrá que hacer de manera telemática y no presencial. Sánchez tenía previsto acudir de forma presencial a la reunión sobre Ucrania que se había convocado esta mañana en París, y una avería en el avión oficial le ha obligado a emprender viaje de vuelta. La aeronave ya había salido de Madrid y ha tenido que volver a aterrizar en la base aérea de Torrejón de Ardoz por una avería, así que Sánchez participará de forma telemática, al igual que los líderes de otros países, en esa reunión que se va a celebrar en París para hablar sobre la situación de Ucrania. No conocemos el detalle de la avería, porque con el precedente de Ursula von der Leyen no conocemos el detalle de la avería. Nos ha venido a la cabeza ese incidente que pasaba también esta semana, pero no se conoce el detalle de la avería. Es verdad que los aviones oficiales del Ejército del Aire de manera recurrente tienen algunos tipos de avería. No es la primera vez que el rey o el presidente del gobierno se ven obligados a suspender un vuelo por un fallo técnico. Pues Guille, gracias. Hasta luego. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que iba dirección a París porque iba a participar en esa reunión sobre Ucrania, y el avión en el que volaba ha tenido que dar media vuelta, con lo cual va a participar en esa reunión de manera telemática y no de forma presencial. Y lo último, ya Josué Coello, de nuevo. Hola de nuevo, Escuchábamos antes a Yolanda Díaz hablando de Israel, de esa iniciativa de Sumar, de presionar a la parte socialista del gobierno para que tome medidas contundentes contra Israel, pero ayer en Hora 25 dejó otros titulares, y uno tiene mucho que ver con la reforma de la jornada laboral, lo que se tiene que llevar al Congreso y se tiene que votar en el Congreso, y esa decisión que anunció aquí Yolanda Díaz, que en el caso de que se tumbe, que de momento todo apunta, dice que va a volver a presentar la medida para reducir la jornada laboral. Sí, porque en trabajo asumen lo complicado de la misión y ya plantean un escenario en el que la reducción de la jornada laboral no pase su primera prueba parlamentaria. Yolanda Díaz sabe que Junts no se ha movido del no con esta norma, no parece que vaya a cambiar esta postura, y aunque anoche en Hora 25 puso mucho el foco en el Partido Popular, asume que son los de Puigdemont los que tienen la llave para que su reforma no se estrelle a las primeras de cambio. Estamos trabajando con Junts. Yo, como sabe, os lo digo con total claridad, hablo con Puigdemont y estamos trabajando en esta materia.
vamos a ver qué sucede de aquí al miércoles. Y a pesar de que hay negociación y se centra sobre todo en las pymes catalanas, ante el más que previsible rechazo a esta norma, Yolanda Díaz descarta retirarla. Confirma que, aunque no tenga apoyo, se la van a debatir el miércoles y si no sale adelante, volverán a presentarla. Pero como el viernes se lo tumben... Al jueves seguimos trabajando. ¿Lo vuelven a presentar? Absolutamente, no tenga la menor duda. ¿Con la misma forma? La forma es lo de menos. Yolanda Díaz Ángel se reconocía anoche que le hubiera gustado tener más tiempo para negociar y confirmó que si esta norma tiene que volver a la casilla de salida, la parte correspondiente al registro del horario se legislará aparte. Miércoles entra en el Congreso, ¿no? El próximo miércoles entra en el Congreso, se debatirá ese debate de las enmiendas presentadas por PP, por Vox y por Junts. Pues veremos qué pasa entonces. Josu, gracias. A vosotros. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Con Ángeles Barceló. Taking down your neighbor won't take you any higher. I burned my own damn finger poking someone else's fire. And I've never gotten taller making someone else feel small. Pues vamos a ir terminando el abierto y me voy a ir reencontrando con el equipo de la segunda parte del programa, del Tramo Magazine. Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Teresa Truchado, buenos días. Buenos días. Ellos son los encargados hoy de contarnos lo que vamos a hacer a partir de ahora. No vivíamos esta secuencia desde primeros de julio. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Madre, éramos tan jóvenes. ¿Me has echado de menos, Éramos Sergio? otros. ¿sí? Éramos otros. Éramos otros. Sí, claro, te he echado de menos, por supuesto. Vale, eso. vale. No, y a Sergio, no tiene duda. y a Sastre le has echado de más. No, al Sastre No no hemos tenido una buena relación. ¿Habéis tenido una buena relación? Sí. Vale. Nos queremos. Muy bien. Buena relación es la que tiene con este programa Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, son nuestros ministros de Ciencia y Tecnología. Vamos a hablar de muchas cosas en el reencuentro con ellos, por supuesto de los incendios, de las penosas noticias que acompañan una plataforma de streaming en vivo australiana que se llama Kik. ¿Quién diría que progresamos en la vida? O, por ejemplo, de vinculación de grandes plataformas tecnológicas en la guerra de Gaza. Eso, entre otras cosas, para empezar. Luego, a las 10:30, vuelven otra vez las citas a ciegas. Esta vez te vas a encontrar en el Museo Británico de Londres. Hoy me encanta. No te podemos decir mucho más. Me voy a Londres ahora. Te vas a Londres. Si no hay avería en tu avión. Me encanta. Si no hay avería en mi avión, claro. Sí, es verdad. Y luego a las 11 nos encontramos con nuestro profesor Ocaña, que empieza las clases de nuevo de vida y cine. Vamos a hacer un repaso por la cartelera del verano con películas como Agárralo como puedas o Materialistas. Nos va a decir que le ha parecido Romería. Con Agárralo como puedas. Buenísimo, por favor. Buenísimo. Claro. Pero esta es nueva, ¿no? Obligado. Es un remake. Sí, es un remake. Una versión ¿La nueva, habéis visto ya? No, pero está pendiente, claro. Ah, vale. Luego va a contarnos qué le ha parecido Romería de Carla Simón y El talento, que estuvo ayer Esther Expósito, que la protagoniza. Y luego, si nos da tiempo, la crítica bajo demanda de Donnie Darko. Muy bien. Y cerraremos con Ainhoa Aguirregoitia. Van a ocurrir dos cosas. Primero nos va a contar todo lo que ha descubierto, lo que ha indagado, qué ha cocinado este verano. También tú tendrás que aportar lo tuyo. En tu caso, por días, no será que no hayas cocinado. Vamos. No, perdona. El recetario de Perdona, lo mismo que vosotros. Bueno, no, nosotros hemos estado ocupados cocinando otras cosas. Ya, cocinando el futuro de este programa. Aquí es que parece que al final que la única que ha hecho vacaciones soy pues yo. Pues más o menos sí. Bueno, tú y pero Pepe como Rubio. tú, claro. Tú y Pepe Rubio. Y luego, por algo soy la jefa. Vamos a escribir la comanda tipo de lo que va a ser este año con Ainhoa. Queremos más catas, queremos cocinar más cocinas en directo. Sí, queremos comer más, en definitiva. Comer más, en definitiva. Pues esto lo dejamos hoy resuelto para los siguientes programas del año. Vale, y una pregunta, ¿vais a quedar Sasti y tú para ir a ver juntos Atrápalo como puedas? Ojalá. Nada me gustaría más. Vale. Y luego comentarla. Pues eso son películas de autor. Cineclub. Sí, claro. Gonzalo Velasco, Elisa de la Nuez, Nacho Corredor. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.